Bueno, muy bien, muy buenas tardes para todos nuevamente. Qué alegría volver a estar con ustedes a través de estos medios, de esta transmisión. Qué bueno saber que Dios está en el asunto y qué bueno saber que el Dios Todopoderoso tiene todo bajo su mano preciosa, poderosa. Nada se le ha salido de la mano a nuestro buen Dios. Sigue siendo Dios, sigue siendo el Rey del universo, el Creador de los cielos y de la tierra. Eso debe de traernos mucha paz y alegría en el corazón y además mucha esperanza y mucha confianza. Un saludo una vez más para todos ustedes, la iglesia que se reúne allá en casa. Agradecidos con Dios de permitirnos estos tiempos, estos espacios. No me canso de repetirlo porque es una gran verdad. Como el Dios Todopoderoso, cada momento, a cada instante nos da la alegría de, por estos medios, de poder tener una palabra del corazón del Señor, y sé que de la manera que Dios lo determine, la vida y el espíritu de esta palabra podrá llegar a cada uno de sus corazones también, para que Dios se vaya convirtiendo en lo más grande, en lo más real y en lo más sublime de cada uno de nuestros corazones. Un saludo cordial para todos ustedes, que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones, sus pensamientos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Agradecido con el Señor por darnos esta nueva oportunidad, este tiempo de poder estar abriendo su palabra para que podamos estar disertando en ella y pedirle al Espíritu de Dios que nos dirija, pedirle al Espíritu del Señor que nos guíe, pedirle al Espíritu del Señor que nos vaya afirmando día tras día en este maravilloso conocimiento. Que Dios abra los ojos de nuestro entendimiento esta tarde, que Dios ensanche nuestros corazones para que su palabra se quede allí como un sello y podamos estar nosotros caminando día tras día en pos de ese ser tan lindo, tan extraordinario, de ese Padre tan precioso como nuestro Señor. Muy bien, iglesia preciosa de Dios. Mientras las personitas entonces se van conectando a esta transmisión y unidos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, vamos a disponer nuestras vidas, nuestros corazones. Vamos a empezar con un tiempo de gratitud. Vamos a pedirle al Señor que nos ayude durante toda esta tarde a poder estar presidiendo un poco el corazón de Él y estar comprendiendo por el Espíritu del Señor una vez más lo que Él desea, lo que Él quiere. No es lo que quiere un hombre, no es lo que quiere una denominación tal, es lo que el Dios de los cielos, el Creador de la tierra, ha establecido para cada una de nuestras vidas. El propósito eterno para el cual nosotros fuimos creados, y ese deseo tan grande en el corazón de nuestro Padre de darse a conocer, para que nosotros podamos ser también en esta tierra una expresión y un testimonio en tiempo real del amor y de la grandeza de un Dios tan precioso como nuestro Señor. Muy bien, iglesia hermosa. Entonces, vamos a estar orando, vamos a disponer nuestros corazones, vamos a pedirle al Señor que aquiete nuestra vida, nuestro hombre interior, que todo el ruido que se encuentre al interior de nosotros pueda ser aquietado, pueda el Señor en su gran amor y bondad acallar todos los ruidos que se encuentren allí, y que podamos estar nosotros entonces percibiendo solamente y exclusivamente la voz de ese ser precioso al interior de nuestras vidas, porque realmente ese fue el destino y el propósito para el cual el Dios Todopoderoso nos creó. Recuerden que cuando el Señor crea al hombre, el Señor hace que su parte espiritual es la que esté reinando y gobernando toda la vida de ese ser, y que los sentidos solamente jugaban una pequeña parte en la digamos, en la preparación de ese ser que el Señor creó. Muy bien, este es el deseo de Dios, este es el anhelo de Dios en verdad. Entonces, donde se encuentra, vamos a disponer nuestros corazones, dale gracias a Dios, y vamos a estar percibiendo esta tarde algo muy precioso, muy maravilloso del corazón del Señor para con cada una de nuestras vidas. Entonces, que mientras estamos orando, el Espíritu de Dios y su presencia se manifieste en cada una de sus casas, de sus hogares y de sus familias. Padre, queremos darte a ti muchas gracias en esta tarde. Gracias por tu amor, gracias por tu bendición, gracias por todo tu cariño, gracias por toda tu bondad, y gracias, Señor, por toda tu fidelidad para con cada uno de nosotros, Dios eterno de los cielos. Aquí estamos una vez más, Señor, reconociendo nuestra necesidad de ti, reconociendo, Señor, nuestra fragilidad, Padre, pero que en ti, Señor, somos fuertes, Señor, que por lo que tú has hecho por nosotros, Dios eterno de la gloria, Señor, nosotros somos el pueblo de tu corazón. Gracias, muchas gracias. Gracias por esta invitación que tú nos has hecho, Señor, para formar parte de tu corazón y de ese pueblo tan extraordinario que tú tanto estás forjando y preparando. Bendito Padre Celestial.
Señor, que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada y que mientras tú nos das la alegría de estar exponiendo tu palabra, Señor, cosas gloriosas sucedan en los hogares, cosas maravillosas sucedan en las familias, Señor, en los corazones, en los matrimonios, Dios eterno de los cielos, en los corazones de los niños, de los jóvenes, bendito Padre Celestial, y que cosas gloriosas estén sucediendo también en nuestra nación, bendito Dios omnipotente, y en todas las naciones de esta tierra, Señor. Gracias por ser tú quien eres, bendito Dios eterno de los cielos, y gracias por llamarnos a formar parte de ti y del corazón tuyo, oh bendito Padre Celestial. Derrama sobre nuestras vidas espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de tu palabra, Señor, y alumbra los ojos de nuestro entendimiento para que nosotros sepamos cuál es la esperanza a la cual tú nos has llamado, Señor, cuál es la riqueza de la herencia entre los santos y cuál es el poder de tu supereminente grandeza. A ti, solo a ti damos toda la gloria, Señor, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Amén, Señor. Amén y amén. Bueno, muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, una vez más, todos son cordialmente bienvenidos a esta transmisión. Agradecidos con nuestro Padre eterno por todo lo que Él hace y la manera como Él hace todas las cosas. Estamos muy agradecidos por ese amor tan glorioso, por ese amor tan extraordinario de nuestro Padre Celestial. Muy bien, hay una palabra que se encuentra en el libro de Éxodo, capítulo número 25, por favor. Quiero que me acompañe ya al libro de Éxodo, capítulo número 25, y vamos a estar viendo el versículo número 8 y versículo número 9 de ese capítulo 25 de Éxodo. Éxodo 25, verso número 8 y verso número 9. Muy bien. Dice, y harán un santuario para mí, y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. La palabra de Dios está bendecida, iglesia hermosa del Señor. Bueno, muy bien. Todo este contexto de los versículos que acabamos nosotros de estar leyendo tiene que ver con en el momento que se recoge la ofrenda para poder estar y levantar y erigir el tabernáculo de reunión. El tabernáculo, una tienda donde el propósito y el anhelo de Dios era encontrarse el cielo con los moradores de la tierra. Si usted analiza, este siempre ha sido el hilo conductor por el Espíritu del Señor, del deseo que Él tanto quiere con cada uno de nosotros. A través de esa visitación del Dios Todopoderoso desde el cielo a la tierra, poder estar desarrollando con cada uno de ellos una relación personal, una relación íntima, una relación profunda y una relación estrecha con ellos. El Señor dice que el propósito del santuario que Él quería que le levantaran en ese momento era con el único propósito del Dios Todopoderoso venir y habitar en ellos. Y le dice que todo lo que tendrían que hacer era de acuerdo al modelo que se les había dado a ellos, que se le había mostrado a Moisés en primera instancia allá en el monte. Muy bien. Este deseo de Dios siempre ha estado y siempre estará. El único anhelo de Dios es que cada una de nuestras vidas podamos comprender que Dios desde el inicio de la historia del hombre sobre la tierra muestra su intención y muestra su deseo en el corazón. Al colocar a aquel hombre en el jardín de Edén, ya ustedes conocen todo este trasfondo. El deseo de Dios es que el hombre, a la hora de haber tomado el árbol de vida, porque el nombre de vida tuvo que haberle hablado a ese hombre, pero sabemos realmente cuál fue la decisión que tomó ese hombre, y que esto no se le salió de la mano y del control a nuestro Dios. Porque recuerde que todo el propósito eterno de Dios no lo amarró en el primer Adán, sino en el postrer Adán, en su Hijo Jesucristo, nuestro Rey eterno en gloria. Y qué bueno que eso fue hecho así, iglesia hermosa de Dios. Qué bueno que fue hecho así, que no fue amarrado ese propósito en nadie más, sino en nuestro Señor Jesucristo. Ese propósito eterno ha sido arraigado, afirmado y establecido en el Rey del universo, en nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador glorioso,
y nuestro Rey eterno en gloria. Muy bien. Si el hombre hubiese tomado el árbol de vida en aquel momento, allá en Génesis, capítulo número 1, 2 y 3, entonces el deseo de Dios era que ese hombre, al tomar de ese fruto del árbol de vida, de la vida, entonces Dios mismo iba a estar realmente dentro de ese ser. Ya la voz que aquel hombre habría de escuchar no era una voz que iba a escuchar fuera de sí mismo, en su entorno, algo ambiental, porque eso fue lo que realmente sucedía con aquel primer hombre en el jardín de Edén. En el jardín de Edén la voz de Dios venía, ¿sí?, en cualquier momento y hablaba fuera de él, fuera del hombre. Era algo ambiental. Como la música que usted escucha al fondo, era algo así. Pero el deseo de Dios no es que esa voz se escuchara de manera ambiental fuera de él, sino que el deseo de Dios siempre ha sido y siempre será, escuche por favor, siempre será que el hombre escuche la voz de su Creador, escuche la voz de su Señor dentro de sí mismo. Entonces, el hombre lo que no quiso en aquel momento, o lo que el hombre obvió, fue el hecho de que Dios, al haber tomado ese árbol de vida, del fruto de ese árbol, la voz del Dios Todopoderoso ya no fuera algo ambiental fuera de sí, sino que él estuviera escuchando la voz desde dentro, desde su interior. ¿Sí ve? Y esto es lo que el Señor siempre ha querido. Muy bien, ya sabemos todo lo que pasó, el trasfondo de todo, las consecuencias de todo esto, y Dios, que siempre ha estado interesado en desarrollar una comunión íntima con el ser humano, ahora lo que está haciendo es, de todas las formas, de todas las maneras, de todos los medios, el Señor está queriendo una vez más en los tiempos de Moisés, a través de ese tabernáculo que se ha de levantar, que se le mostró en una visión en el monte a Moisés, como lo dijo también el autor de los Hebreos en el capítulo número 8, versículo número 5, que tuviera cuidado Moisés de hacerlo conforme se le había mostrado a él, ni más ni menos. Y ahí está el Señor diciéndonos en el capítulo 25 de Éxodo, en el verso número 8, haré un santuario, dice ¿para quién? Dice para mí. Este es el deseo de Dios. Ese santuario, ese tabernáculo, esa casa, esa habitación, es para Dios venir y morar dentro de esa casa, de esa habitación. ¿Con qué fin? Con el fin de relacionarse con cada vida, con el fin de relacionarse con cada familia, con el fin de relacionarse con cada persona, con cada integrante de esa familia. ¿Por qué? Porque Dios es Dios de familias. Dios mismo es Padre, está su Hijo y está su maravilloso Espíritu Santo. Dios es familia y este es el anhelo del Señor en este tiempo con cada familia. Que ahora que podamos estar reunidos bajo este confinamiento y le damos gloria al Señor por ello, realmente estemos aprendiendo el deseo de Dios, la intención real del Señor con todo esto, de que nuestra relación personal, nuestra comunión íntima con el Señor no sea algo extraño para nosotros ni un lenguaje desconocido, que al contrario este sea un lenguaje que nosotros podamos estar abrazando, que este sea un lenguaje con el cual nosotros nos vamos identificando, que este sea un lenguaje con el cual nosotros nos vamos realmente entrelazando y que lo vamos abriendo el corazón para que Dios se vaya convirtiendo en lo más grande y en lo más precioso de cada una de nuestras vidas. Para esto Dios nos creó entonces. Entonces el Señor le está diciendo a Moisés allí, harás un santuario para mí. Mire, ¿para quién es ese santuario? Dice, para mí. ¿Para qué? Dice, para habitar en medio de ellos. Esto es lo que el Señor anhela. Esto es lo que el Señor quiere. ¿Qué quiere el Señor? Un santuario. ¿Para qué? Para Él poder venir y habitar en ese santuario. ¿Para qué? Para Dios instruirlo, para Dios guiarlo, para Dios dirigirlo, para Dios mostrar la grandeza, su poder, su majestad, su soberanía, para Dios mostrar quién es Él y para que las personas que están dejando habitar a ese ser dentro de su corazón, de su hombre interior, puedan ser un testimonio real sobre la faz de la tierra de lo que Dios tanto quiere y de lo que Dios tanto anhela para cada una de nuestras vidas. Iglesia hermosa de nuestro Señor, ahí se puede usted dar cuenta que este propósito es un propósito glorioso, es un propósito maravilloso
de parte de nuestro Señor. Muy bien. Cuando uno va viendo esa intención y ese deseo del corazón de Dios para cada una de nuestras vidas, entonces siempre se levantarán circunstancias, se levantarán tormentas, se levantarán un montón de cosas que quieran impedir precisamente esto de parte del Señor. Y se va tornando algo como una guerra. Pero la guerra que realmente se levanta es una guerra donde nosotros necesitamos entender por nuestras almas. Es una guerra por nuestras almas, es una batalla, es una pelea campal, espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque todo este sistema ha sido diseñado para que la vida del Señor realmente no se exprese ni se manifieste a través de cada uno de nosotros. Mientras que el deseo de Dios es que la vida de su Hijo se exprese, pueda ser mostrada a través de cada una de nuestras conductas, de nuestras palabras, de nuestras conversaciones, de las relaciones que tú y yo tengamos con cada persona sobre la faz de la tierra, de la manera nosotros como obramos, de las cosas de la manera como nosotros podemos hacer las cosas. Entonces tiene que ver con todo esto, iglesia hermosa del Señor. El deseo de Dios es que entendamos que en ese santuario que Él permitió que levantaran en Éxodo capítulo 25 verso 8, su deseo es que su presencia estuviera allí, que su presencia reposara en aquel santuario. Entonces usted y yo sabemos que la gloria de Dios, la gloria del Señor es su presencia manifiesta. La palabra en hebreo para presencia de Dios, para la gloria de Dios, es la palabra Shekinah o Shekinah. O sea, Dios está en todo lugar. Este es un atributo extraordinario de Dios, un atributo que se conoce como la omnipresencia del Señor. Pero su presencia manifiesta, su Shekinah, la gloria del Señor, solamente podrá venir, morar y habitar y reposar sobre aquellas vidas, sobre aquellos corazones, sobre aquellos lugares que se están dejando tratar por el Señor. Sobre aquellos lugares y corazones que se están dejando preparar por el Señor, que se están dejando enternecer, como dice el Señor en su palabra, a través de ese rey joven que el Señor puso allí, Josías, que dice el Señor que le enterneció el corazón. A ese tipo de corazones que se están dejando enternecer, que se están dejando preparar, que se están dejando tratar por el Señor. Es sobre ese tipo de corazones que se están disponiendo para Él, abriendo para el Señor. Es que el Señor promete habitar ahí. Promete que su presencia se establezca ahí. Es el deseo de Dios habitar en cada uno de nuestros corazones, porque para esto es que fuimos creados nosotros. Pero Dios está viendo un tipo de corazón que se deje tratar por el Señor. Un tipo de corazón que entienda y comprenda de parte de Dios por el Espíritu de la palabra que todo el trato de Dios con su iglesia, recuerde, todo el trato de Dios con su pueblo es a nivel del propósito eterno de Dios. Entonces, si el deseo de Dios es que la vida de su Hijo se muestre a través de tu vida y de la mía, todo el trato de Dios con el creyente es para quitar de nosotros lo que no es de Cristo Jesús. Una vez más, el deseo de Dios es que su Hijo se muestre a través de nosotros. Recuerde Éxodo 25:8. Harán un santuario para mí y yo habitaré ahí. Ahora, todo el trato de Dios es con nosotros, la iglesia, es quitar de nosotros todo lo que no es conforme su Hijo Jesucristo. Porque necesita entender y recordar una vez más esta tarde, iglesia, que en lo único, escucha, en lo único que el Padre está interesado en la vida de cada uno de sus hijos, de su pueblo, es en la vida de su Hijo Jesucristo. ¿Cuánta vida de su Hijo Jesucristo hemos dejado nosotros instalar? Hemos dejado nosotros que venga a nuestros corazones, que llegue a cada una de nuestras vidas.
Entonces todo el trato de Dios contigo y conmigo es a nivel de su propósito eterno, no de lo útiles que nosotros podamos ser. Eso va a ser un subproducto después. Pero todo el trato de Dios con tu vida y con la mía, en el propósito eterno del Señor, es para quitar de ti y para quitar de mí todo lo que no tiene que ver con Cristo Jesús. O sea, el Padre, lo único que reconoce en tu vida y lo único que reconoce en la mía es la vida gloriosa, la vida manifiesta de su precioso Hijo, en el que dice la palabra, en el cual tengo mi complacencia, donde dice el Señor allá en Mateo capítulo número 3 y verso número 17, en el único que el Dios Todopoderoso se complace es en la vida maravillosa de su precioso Hijo Jesucristo. Entonces, una vez más, esta presencia de Dios, esta gloria de Dios, ha de ser depositada e instalada e impartida en los corazones que día tras día se van dejando tratar delante de Dios. En los corazones que día tras día se dejan guiar por el Señor. En los corazones que día tras día se van dejando preparar para el Señor. Que van permitiéndole a Dios que Él venga y tome la dirección. No hablo de control como si Él manipulara, porque Él no manipula. Recuerda que Él como Padre no manipula. Él como Padre lo que hace es que guía, que dirige. Y este es el deseo de Dios. Entonces el deseo de Dios es guiarte a ti y guiarme a mí. Dirigir tu casa, dirigir la mía, dirigir tus pensamientos, dirigir los míos. Pero para ello el Señor necesita tratar con nosotros. Y a la hora de tratarnos por amor, lo que hace es quitar de dentro de tu corazón y del mío lo que no es conforme su Hijo Jesucristo. Porque Jesucristo es el prototipo, es el modelo. Su Hijo Jesucristo es lo que Él quiere ver en tu vida y en la mía. No está interesado en nada más, en tus buenas acciones, en tus buenas obras. Eso es un subproducto, ¿sí? Tú debes de entenderlo. Pero el anhelo de Dios es que entendamos que, como dijo en Éxodo 25:8, harán un santuario para mí, dijo el Señor, para Él. ¿Para qué? Dice, para que Él habite en cada una de esas vidas. Este siempre fue el deseo de Dios, no lo puede olvidar. Entonces, cuando Dios le dijo a Moisés que construyera el tabernáculo, como lo vimos ya en la palabra, le dijo que lo hiciera de acuerdo al modelo que se le había mostrado, ni más ni menos. Y el deseo de Dios es que en ese tabernáculo, en ese santuario, su presencia reposara, su presencia viniera, la gloria de Dios llenara esa casa. Y cada vez que el pueblo quería acercarse a Dios, lo que hacía era que se acercaban a ese santuario. Estoy hablando de ese tiempo de Éxodo. Cada vez que el pueblo quería acercarse a Dios, se acercaba al tabernáculo, se acercaba a ese santuario, porque Dios había dicho que Él quería habitar allí. Pero ¿qué quería ver Dios en esos corazones? Que esos corazones se acercaran a Él, se acercaran al Señor. Dios quería ver motivaciones correctas en esos hogares. Dios quería ver motivaciones correctas en esos corazones. Que en esos corazones existiera solo un anhelo, existiera solo un deseo, una sola pasión en ese corazón, y es estar, vivir por Él, vivir para Él. Y esto es lo que Dios realmente quiere. Y usted se va dando cuenta a través de la palabra del Señor que siempre ha sido el deseo de Dios, siempre ha sido el deseo de Dios. Después David también tuvo en su corazón construirle casa al Señor. Si recuerda ese momento, ¿cierto? También David quiere edificarle casa al Señor, pero Dios le dijo que no, porque David fue un hombre que derramó mucha sangre, permitió el derramamiento de mucha sangre en Israel, pero a cambio promete de que sea ahora su hijo Salomón el que levante casa al Señor. Y lo que hace David, el padre de Salomón, es dejarle todo listo para que Salomón construya el templo con los planos, con las medidas, con todo lo que ello implica. Una vez más, Dios nos va mostrando a nosotros que su deseo siempre es habitar contigo y habitar conmigo. Y que para que eso sea una gran realidad,
Entonces hay cosas con las que Dios necesita tratar en tu vida y en la mía. Tu carácter explosivo, tu carácter férreo, tu manera fuerte de tratar a tu esposa, a tu esposo, tu manera fuerte de tratar a tus hijos, a tus vecinos, a tus colaboradores, la manera fuerte de tratar a los que tú consideras los empleados, o la manera fuerte también de poder tratar a las personas que Dios ha puesto en autoridad. Si la vida del Señor está siendo instalada en nosotros, entonces esa vida se tiene que ver, esa vida se tiene que mostrar, esa vida se tiene que manifestar en amor para los demás. La vida del Señor habitando dentro de nosotros, morando en abundancia. Pero ¿qué sucedió en los tiempos de Salomón? En los tiempos de Salomón nos hace entender el Señor por su palabra, y quiero que me acompañe al primer libro de Reyes, capítulo número 8, por favor. Primer libro de Reyes, capítulo número 8. Y vamos a estar viendo algo bien especial. Salomón, en la dedicación del templo, y que estuvimos viendo en estos días, el sábado estuvimos viendo algo fuerte en la vida de Salomón. En el primer libro de Reyes, capítulo 8, verso 27, allí dice el Señor en su palabra, a través de Salomón dice: pero es verdad que Dios morará sobre la tierra. He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Gloria a Dios por esta palabra. Ahora Salomón está entendiendo y comprendiendo que la casa que le ha construido, con toda su gloria, con todo lo que sucedió allí, con todo lo que hizo, que pienso, es algo personal, que Salomón llenó esa casa de todo menos de lo que lo tenía que llenar del Señor. Y esta es una enseñanza para nosotros. Muchas veces llenamos nuestra casa, y le hablo espiritualmente, de otro tipo de cosas, pero no de lo que la tenemos que llenar, no realmente del Señor. Y esto le causa dolor al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en contra del diseño. Si Dios nos creó a nosotros, para nosotros ser una morada de Él en el Espíritu, entonces hay cosas en esta casa, cada uno de nosotros, que no son conforme el corazón de su Hijo Jesucristo, y que todo el trato del Padre contigo y conmigo es para quitar de esta casa lo que no es conforme el Señor, lo que no le agrada a Dios. Porque si ha de venir toda esa gloria, toda su presencia, si esa voz ya no va a ser algo ambiental fuera de nosotros, sino dentro de nosotros, imagínate cómo debe de estar esa casa. Esta casa no puede ser cualquier casa. Esta casa debe de ser una conforme el corazón del Señor. Entonces Salomón está analizando y está comprendiendo. Dice: he aquí los cielos de los cielos no te pueden contener. Quiero que pienses en eso, por favor. Si los cielos de los cielos no pueden contener al Señor, Salomón dice: ¿cuánto menos esta casa que yo he edificado? Entonces te das cuenta que ahora Dios está trayendo luz de que la casa, la habitación y el santuario que Él está preparando, que Él anhela y desea, eso en la antigüedad era solamente una sombra de lo que Él realmente quiere. ¿Qué es lo que Dios siempre ha anhelado? Un santuario. ¿Para quién? Para Él. ¿Para qué? Para Dios habitar. Esto siempre ha sido el deseo de Dios. Pero mostró a través de esos tabernáculos, de esos santuarios, de esos templos. Nos damos cuenta que esos templos fueron llenos absolutamente de todo, pero menos del Señor. Y eso mismo Dios nos lo dio a entender a nosotros en los tiempos del ministerio público de Jesús sobre la faz de la tierra, en el capítulo número 2 del Evangelio de Jesús según Juan. En ese, parafrasearles un poco lo que está allí. Entonces, cuando Jesús viene a la tierra, Jesús se convierte en la manifestación de Dios, lo más grande, la más total manifestación, la más sublime manifestación.
Entonces, cuando el Señor entra en su ministerio público y ve el templo en los tiempos de Jesús, Él ve que en ese templo que el Señor ha preparado para Él, para ser un santuario para Dios habitar, para que la presencia de Dios reposara sobre ese templo, ahora el Señor se da cuenta que en ese templo lo convirtieron en una cueva de ladrones. ¿Usted recuerda esa historia de Juan capítulo 2, del verso 13 al verso 22? Entonces, aquí estamos viendo el celo del Señor, la dignidad de Jesús en lo que hizo. Nadie le dijo nada, era un celo por la casa de Dios. Recuerde qué fue lo que hizo Jesús. Hizo un azote con cuerdas y empezó a volcar las mesas de los cambistas y a sacarlos de allá. Los sacó de allá. Las veces que Él hizo eso, las veces que volcó las mesas, que sacó todo lo que no era de Dios, lo sacó del templo. Y esa fue una enseñanza, es una enseñanza para nosotros, el pueblo y la iglesia del Señor. Entonces, si Dios no habita en templos hechos por manos de hombre, porque Salomón dijo, los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto más este templo físico que yo te estoy preparando te va a poder contener. Entonces Dios estaba hablando de otro tipo de santuario, el Señor estaba hablando de otro tipo de casa, el Señor está hablando de otro tipo de habitación, de otro tipo de morada. Y nos vamos a ir dando cuenta por medio de la palabra qué es lo que el Señor quiere, anhela y desea. Entonces el Señor allá en Juan capítulo 2 hizo un azote de cuerdas y sacó todos los cambistas, lo que no era. Porque todo el trato de Dios con su pueblo, no lo olvide, es a nivel de su propósito eterno, a la luz de su propósito eterno. El Señor dijo, y la palabra dice que el celo por la casa del Señor lo consumía. Tenía un celo tremendo allí el Señor en su corazón por lo que estaba sucediendo. La casa había sido llamada para ser casa de oración, como el Señor le habló al profeta Isaías. Pero ellos la convirtieron en algo totalmente diferente. Una vez más, la casa de Dios fue llena de todo, menos de lo que tenía que ser llena. Muy bien, creo que a estas alturas de esta transmisión, usted ya entiende que si Dios no habita en construcciones hechas por hombres, sino en vidas, en personas, y que lo hemos hablado, la iglesia no es algo, el lugar donde yo voy, sino lo que nosotros somos. Cada uno de nosotros somos los que formamos parte de ese santuario hoy día. Cada uno de nosotros somos los que formamos parte de ese tabernáculo, de esa casa, de esa habitación. Y el Señor va a tener que venir las veces que Él considere tenga que venir a nosotros para quitar de nosotros lo que no es del agrado del Padre. Con azotes muchas veces, como cuando entró allí al templo en Juan capítulo número 2, verso del 13 al 22. Y sabe, aun cuando entró con azotes Jesús a aquel templo, aún eso fue muestra del amor del Dios Todopoderoso, el celo santo de Dios. Ahora la casa de Dios es tu corazón y es mi corazón. Ahora la morada de Dios es tu corazón y el mío. Ahora el templo de Dios, el santuario de Dios es tu corazón y es mi corazón. Y si Él tiene que venir con azotes a quitar de esta nueva casa y la mejor muestra, el mejor tabernáculo, es tu corazón y mi corazón. Si Él tiene que venir a quitar con azotes lo que está en esa casa que no es del agrado de Él, créeme, por amor y por celo, Dios lo va a hacer. Porque este es el carácter santo del Señor. Este es el carácter santo de nuestro Rey eterno en gloria. Iglesia hermosa del Señor. Entonces después le están pidiendo una señal. ¿Qué señal haces? Y el Señor dice allá en ese capítulo 2 de Juan, en el verso 18 y 19, recuerde, solo estoy parafraseando esto, que frente a la señal que le piden, Él dice que destruyan este templo y en 3 días yo lo levantaré y lo construiré. Y ellos se asombraron porque ellos sabían que ese templo, su construcción había demorado 46 años en levantar ese templo tan pomposo, tan lleno de todo, menos de la gloria de Dios, menos de la presencia del Señor. Pero ellos no entendieron que no les estaba hablando de ese templo. Ellos no comprendieron que les estaba hablando de su propio cuerpo,
de su propio templo, de su propia morada, haciendo alusión a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando el Señor dijo, destruyan este templo y yo lo levanto en tres días, ellos no entendieron que estaba hablando ahora del cuerpo de Jesús, que habría de ser levantado después de su muerte, después de su sepultura. 3 días después habría de ser levantado el verdadero templo, la verdadera casa gloriosa y maravillosa. Y ellos no pudieron entender eso. ¿Sí ves? Entonces quiero que entiendas acá. Hay 2 palabras para templo. Hay 2 palabras para templo. Número 1 es la palabra hierón, con H, hierón. Esa palabra hierón es la palabra para templo, la sinagoga, los lugares donde nos reunimos, los lugares físicos. Esa es la palabra que emplea allí. Cuando el Señor dijo, destruyan este templo, no les estaba hablando del hierón. El Señor les estaba hablando de otra palabra que Él usó para templo, hablando y haciendo énfasis en su propio cuerpo. Y la palabra que Él empleó para templo, para su propio cuerpo, fue la palabra naos. La palabra naos. Muy bien, iglesia hermosa del Señor. Entonces, la palabra naos es su cuerpo. Y la palabra hierón es la estructura física o la sinagoga. Muy bien, la palabra naos que emplea el Señor allí hace referencia a nuestro cuerpo. Entonces no olvide, ¿qué era lo que el Señor quería? Un santuario. ¿Para qué? Para venir y habitar. ¿Sí? Tiempos de David también quería construir, pero el Señor dijo que no porque había derramado mucha sangre. Muy bien, ahora lo construye Salomón. Pero Salomón entiende, ¿sí?, que los cielos de los cielos no pueden contener a Dios, menos esa casa. Y no sé qué tan claro él tenía ese concepto, porque ese templo fue lleno, el templo que levantó Salomón, de todo, pero menos del Señor. Y así lo vemos en los tiempos de Jesús. Ahora el Señor dice que el templo, el santuario, que es la palabra naos, que hace referencia a nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Esta palabra naos hace referencia al lugar santísimo. En el santuario, la presencia de Dios venía sobre el naos, sobre el lugar santísimo. Y ahora el Señor dice que ese naos somos cada uno de nosotros, que el templo de su Espíritu, donde Él quiere venir, morar y habitar, eres tú y soy yo. Es tu vida y es la mía. Ahora ya no hay un templo físico, ahora ya hay un cuerpo, un templo, el del Espíritu Santo, tu cuerpo y el mío. Y este cuerpo necesita estarse preparando todo el tiempo para Él, a través de la palabra, a través de la meditación de la palabra, a través de exponernos delante de Él, para humillarnos, para arrepentirnos, para no dejar que vengan cosas allí que no son conforme al corazón del Señor, para darle cabida a la palabra iluminada por el Espíritu a nuestros corazones. Muy bien, entonces esto es claro para nosotros. Pero quiero que vayas al libro del profeta Isaías, que esto ha sido algo con lo que Dios me ha inquietado estos días. Y quiero que veas algo, por favor, para que vayamos terminando allí. Isaías capítulo número 57. ¿Y dónde es que el Señor habita? Y quiero que prestes toda tu atención en esto, por favor. Isaías capítulo número 57. Muy bien. Y vamos a ver de Isaías 57 el versículo número 15. Dice el Señor: porque así dijo el alto y sublime. Mire lo que dice: el que habita la eternidad. No en la eternidad, sino el que habita la eternidad. O sea, si el Señor habitara en la eternidad, lo que quería decir es que hay algo más grande que Dios y no hay nada más grande que Dios. La eternidad lo habita Él. Entonces aquí dice otra vez más, verso 15:
Porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Y mira lo que el Señor dice. Recuerde lo de Éxodo 28:5. 25:8, perdón. ¿Qué era lo que el Señor está diciendo allá? Harán un santuario para mí, para yo habitar, para yo venir. Pero aquí dice el Señor en Isaías 57:15, ¿dónde es que Él habita? Dice, yo habito la altura y la santidad. Quiero que pienses en ese momento, por favor. ¿Dónde es que habita el Señor? Dice, la altura y la santidad. Y el Señor dijo ahora algo muy especial en la palabra, a través de Salomón, en primer libro de Reyes 8:27. Salomón dijo que los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y que templo, que casa, lo va a poder sostener a él. La que él había edificado, él se dio cuenta que no era realmente lo que Dios quería. Ahora, los cielos de los cielos, quiero que pienses en eso. El Señor dice en Isaías 57:15 que Él habita la altura y la santidad. Piensa en esto, por favor. Donde el Señor habla acerca de una experiencia que tuvo el apóstol Pablo por allá en segunda carta a los Corintios, capítulo número 12, hablando de su propia experiencia. Conozco hombres si en la carne no lo sé, si en el espíritu no lo sé, que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Imagínate esto. Y le fueron mostradas y habladas cosas gloriosas, cosas inefables al apóstol Pablo. O sea, estamos hablando de algo que nosotros realmente desconocemos. Que si le colocáramos nuestra mente lógica, si le colocáramos nuestra razón, quedaríamos era solamente en la imaginación. Y Dios, en las cosas del espíritu, nos hace entender que la imaginación no basta. Dios quiere es iluminación de lo que ya está revelado. El problema es que muchas veces nos imaginamos muchas cosas y por eso es que le añadimos a la palabra un montón de circunstancias. Adoramos lo que no y a quien no tenemos que adorar. Rendimos nuestras vidas a lo que no tenemos que rendir nuestras vidas. Entonces, ¿qué quiere el Señor que nosotros comprendamos? Si ese ser, el alto y sublime, habita la altura y la santidad, quiero que pienses cuán grande es ese ser. Y una vez más, nuestra razón queda corta. Nuestra lógica queda corta. ¿Y en qué quedamos? En la imaginación. Entonces, ¿qué necesitamos? Al Señor para que nos muestre todo esto. No puede olvidar todo lo que el Señor nos está diciendo. Porque la esencia de esta transmisión, ¿cuál es? Que entendamos que Dios quiso un santuario para Él habitar. ¿Sí? Y ya hemos visto todo esto a través de estos minutos, a lo largo de la palabra del Señor. Pero mira lo que el Señor dice. Verso 15 del capítulo 57 del libro de Isaías. Terminemos una vez más esto. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Pero mire también lo que dice. Dice, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Présteme atención, por favor. Por eso te dije ahora que todo el trato de Dios con la iglesia es a nivel de su propósito eterno. Y que cuando Jesús hizo esos azotes de cuerda para quitar lo que no era de Él, el Señor dice claramente en su palabra con quién es el que Él realmente habita. Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu. Por eso todo el trato de Dios con tu vida y con la mía es para quitar de nosotros lo que no es conforme su Hijo Jesucristo. Porque cuando se habla de quebrantamiento y de humildad, inmediatamente tendríamos que mirar a su Hijo Jesucristo. Esto encaja perfectamente en Él. Entonces, cuando se trata de Dios querer habitar en nosotros, habitar en nuestros corazones, porque para eso es que fuimos nosotros creados, para ir a habitarnos a nosotros, para que la voz de Dios ya no se escuche fuera de nosotros, algo ambiental, sino que se escuche dentro de cada una de nuestras vidas. Pero el Señor dice, ¿con quién es el que Él habita?
¿Te das cuenta que ya no habitan templos hechos por manos de hombre? Ya no es en una sinagoga. Él habita con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Por eso todo el trato de Dios con nosotros es para eso. Quebrantar corazones, convertirnos en gente humilde, porque al soberbio Dios lo mira de lejos, porque al altivo Dios lo mira de lejos, porque al orgulloso Dios lo mira de lejos. Entonces, cuando yo digo que Dios me habita, solamente por decirlo porque suena muy bonito, pero soy una persona altiva y orgullosa, que miro de reojo a otras personas, que miro con recelo a otras porque creo que no hay nada ni nadie como yo. Te hago una pregunta: ¿crees que Dios te habita? ¿En quién es que habita Dios? Y el Señor dice: en el quebrantado, o con el quebrantado y humilde de espíritu. Y mire para qué. Dice: para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Gloria a Dios por esta palabra. ¿Con quién habita Dios? Recuerda, somos la casa de Dios, somos la morada en el Espíritu del Señor. ¿Pero con quién habita Él? Si somos la casa del que somos, la habitación, la morada en el Espíritu que somos, según Efesios capítulo número 2, el Señor habita sobre, ahí está hablando Isaías, aquel que es con el quebrantado y humilde de espíritu. Dios no va a habitar con el altivo y con el orgulloso. Dios no va a habitar con aquel que se rinde frente a otro tipo de cosas, que le rinde su corazón a imágenes, a ídolos, que hace otro tipo de cosas, que busca su apoyo de otro tipo de fuentes, pero no directamente del Señor. Dios habita es con el quebrantado y con el humilde. Por favor, entiéndelo. Esto es algo que está en la palabra. Esto no es un capricho mío. Esto no es un capricho del hombre. No. El deseo de Dios es habitar tu vida y la mía. Pero el Señor habla de unas características. Y por eso es que tenemos que estarnos preparando. Porque creo que este es el pueblo por el cual Dios realmente va a venir. Este es el pueblo que Dios va a quitar de esta tierra. Esta es la iglesia que Dios está preparando. Que tenga estas características. De corazón, ¿cómo dice el Señor allí? Dice, con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ay, mis amados, porque cuando nos dicen que el Señor nos habita, todos decimos amén, gloria a Dios, no puedes dudarlo, amén. Eso es cierto, pero no nos gusta esta parte. ¿Por qué? Porque eso implica trato y no nos gustan que nos traten, no nos gusta que nos corrijan, no nos gusta que nos traigan al orden, al diseño original. Y a eso se le llama orgullo, y a eso se le llama altivez. Y cualquier vestigio de orgullo y de altivez, lo que deja claro en una persona es que esa persona lo que menos tiene con Dios es una comunión íntima con el Señor. O sea, es la casa de Dios, pero Dios no la ha podido habitar. ¿Por qué? Porque tiene algo que necesita ser azotado dentro, que necesita ser sacado, que necesita ser tratado. Dios no va a habitar en alguien altivo y orgulloso, que cree que lo que dice es eso y ya y pare de contar, que cree que es la última palabra que tiene y que es el único y que los otros están mal. Dios no habita en esas vidas. ¿Con quién habita el Señor? Con el quebrantado, con el humilde de espíritu, dijo el Señor en su palabra, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Mira qué tan extraordinaria esta palabra. Ahí mismo en Isaías, pero en el capítulo número 66. Quiero que me acompañe, por favor, para que oremos. Isaías capítulo número 66. Una vez más hablando acerca de esa habitación. No olvide que empezamos con Éxodo 25, 8 y 9.
¿Qué es lo que el Señor quiere? Dice, harán un santuario. ¿Para quién? Para el Señor. ¿Qué quiere Dios? Habitar ahí. Siempre ha querido el Señor eso. No cambia, no ha cambiado, no ha cambiado. Es lo que siempre Dios ha querido. ¿Qué ha querido el Señor? Habitarte a ti y habitarme a mí. Pero ¿qué es lo que impide que el Señor nos habite a nosotros? Puede ser lo que el Señor nos dijo en Isaías 57:15, ¿sí? Que de pronto hayan corazones orgullosos, altivos, y el Señor habita es con el quebrantado y con el humilde de espíritu. Entonces, ¿qué dice el Señor en Isaías 66? Verso 1 dice, el Señor dijo así, miren una vez más, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar de mi reposo? Entonces ya sabemos que no es nada material ni físico, ¿sí? O sea, Dios no va a habitar ni a reposar en un templo físico, en una cosa de ladrillos. Ahí no es donde Dios habita. Verso número 2. Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice el Señor. Pero mira lo que dice, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Gloria a Dios por su palabra. Y quiero decirle algo, estuve buscando ese versículo 2 del capítulo 66 en el original, y el Señor dice, pero miraré y habitaré. Porque ¿qué quiere Dios? Habitarnos. ¿Qué anhela el Señor? Habitarte a ti y habitarme a mí. Dice, pero miraré. Pero el original dice, y miraré. No solamente miraré, sino habitaré. Perdón, dice, primero miraré. Y después, ¿qué hace el Señor? Habitar. ¿Qué va a mirar el Señor en nosotros? Si el corazón tuyo y mío es sencillo y humilde. O si necesitamos ser azotados, como cuando entró Jesús a ese templo. Volcar las mesas y quitar todo lo que está allí. Nuestra rabia, nuestros celos, nuestras relaciones no ordenadas, nuestras cosas que no son. Dios quiere que entiendas que fuiste creado para que seas la casa, la habitación, el lugar que Dios quiere habitar y el lugar donde Dios quiere reposar. Tu vida y la mía fueron creadas por Dios para eso. Pero todo el trato de Dios contigo y conmigo, que es a la luz de su propósito eterno, es para sacar de nosotros el orgullo y la altivez, la vanagloria, para quitar de nosotros lo que nos aparta del corazón del Señor, porque todo el Padre lo mide a nivel de su Hijo Jesucristo, y en Jesucristo nunca hubo orgullo, nunca hubo altivez, nunca hubo vanagloria. Y dice el Señor, y que tiembla a mi palabra, no de miedo, sino de respeto. Que la palabra es algo valioso, de respeto para esa persona. Que su palabra tiene vida, que su palabra tiene poder, que su palabra la valora, que su palabra no es cualquier cosa, que medita en la palabra, que vive la palabra, que respira la palabra, que ama la palabra, que permanece en la palabra, que no solamente se acuerda del Señor cuando la tierra está temblando, cuando hay virus extraños o alguna cosa. No, entiende que la palabra es el todo de su vida en todo tiempo y en todo momento. Iglesia hermosa del Señor, Dios quiere un santuario para Él, pero ese santuario ya no es lo que nosotros nos imaginamos. Ahí está en la palabra, vimos todos los textos. Ahora la casa que Él quiere es tu cuerpo y mi cuerpo. Y la palabra lo llama a eso en primera a los Corintios capítulo 3 y en primera de Corintios capítulo número 6, el templo del Espíritu de Dios. Y ese templo, esa casa, ¿qué quiere Él? Habitarla. Pero si hay orgullo y altivez, si tú crees que no necesitas al Señor, si crees que ya estás sobrado, si crees que no necesitas congregarte, si crees que no necesitas meditar en la palabra, eso es un vestigio de orgullo y de altivez. Dios va a tratar con eso.
si crees que tu elocuencia, tu sabiduría terrenal es lo suficiente y que no necesitas a Dios, Dios va a tener que confrontar eso. Y te va a hacer entender a ti y a mí que Dios está buscando corazones sencillos. A Él, el Señor, va a mirar y va a habitar con gente de espíritu dulce como el de un niño, humildes, sencillos, mansos, y que siente respeto por la palabra de Dios, que siente respeto por lo santo, que siente respeto por lo celestial, que siente respeto por el Señor, que siente respeto y que mantiene admirado del Dios Todopoderoso y que mantiene admirado de la palabra del Dios eterno en gloria. ¿Te das cuenta, iglesia hermosa del Señor? ¿Para qué fuimos creados? Imagínate qué regalo. Sí, fuimos creados para hacer la habitación y el reposo de Dios. Imagínate. Pero hay cosas con las que Dios quiere que nosotros tratemos. Hay cosas que Dios quiere que tú y yo las tratemos. Y la única manera de tratar eso es exponiéndonos delante de Él, reconociendo, arrepintiéndonos. Arrepentimiento es ver el pecado como Dios lo ve y sentirlo como Dios lo siente. Eso es arrepentimiento. No olvide el sábado lo que el Señor nos hablaba. Dios, cuando dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra arrepentimiento ahí es la palabra nacham, recuerdo. O sea, nacham es que hace un suspiro profundo y después siente dolor y pesar. El arrepentimiento para nosotros es eso. Ver el pecado como Dios lo ve y sentirlo como Dios lo siente. Cuando eso sea realidad de nosotros, entonces nosotros estaremos experimentando no solamente arrepentimiento, sino que ahora el Señor lo que quiere es que haya una conversión, porque hay gente arrepentida pero no convertida. Y el Señor dijo en primera carta a los Corintios, capítulo 3, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Cuando volvamos nuestras vidas a Dios sencillos, humildes, mansos, que temblemos a la palabra de Dios, vamos a salir de nuestras filosofías, vamos a salir de nuestros dogmas, vamos a salir de nuestra religiosidad, vamos a salir de las tradiciones de nuestros padres, que con amor lo hicieron, pero no con dirección y con guía del Espíritu, que nos metieron más en una religión que en la verdad de la palabra del Señor, que nos enseñaron a adorar otro tipo de cosas, de pronto con buen corazón, pero que cuando nos exponemos frente a la palabra de Dios, nos damos cuenta que el único que es digno de ser adorado, que el único que es digno de ser reverenciado, que el único frente al cual me debo de postrar y doblar es al Dios Todopoderoso. Y cuando vamos teniendo esa claridad, entonces el Señor va haciendo vida en nosotros lo que Él tanto anhela, la vida de su precioso Hijo Jesucristo. Tú vales mucho para Dios. Y hay un llamado glorioso, profundo. El propósito eterno es que Él quiere darse a conocer. Pero el propósito eterno también es que Él quiere habitarte a ti y a mí. Ya no algo ambiental como la música que estás escuchando tú en el fondo, sino habitarte dentro. Pero tiene que tratar con cosas en nosotros, en el trato, en las palabras de grueso calibre. Gente que dice que creen en el Señor y son duros, son bruscos en la palabra, con groserías. Por favor, tenemos que ser coherentes. Tenemos que ser coherentes. Él habita con el quebrantado. Y con el, mira lo que dijo el Señor, con el quebrantado habita Él. Y habita el Señor con los humildes de espíritu. Quebrantado y humilde de espíritu. ¿Para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Yo miraré y habitaré en aquel que es pobre de espíritu
y que tiembla a mi palabra. Y este es el deseo de Dios. Y para esto nos crearon a nosotros. Iglesia hermosa de Dios, que esta palabra la podamos abrazar, que esta palabra la podamos proteger, que caminemos en pos de ese ser glorioso, maravilloso, y que todo lo que esté impidiendo en nosotros, para que Él nos habite con mayor intensidad, lo podamos hablar con el Señor. Y nos podamos arrepentir. Nos podamos arrepentir. ¿Sí? No solamente es decir, uy, qué bueno, el Señor nos habita. Eso es maravilloso. Pero ¿qué hay que impide que Él nos habite a nosotros? Y eso tenemos que tratarlo a la luz de ese propósito eterno. ¿Te das cuenta? Para que sintamos respeto por Él. Por eso dice, y que tiembla a mi palabra. No es coger a Dios, debate, perdóneme esa palabra. Es honrarlo, es respetarlo, es saber que Él es santo, santo, santo. Y es venir delante de Él. Porque nuestra única esperanza en gloria es Jesucristo. Jesucristo es nuestra esperanza en gloria, dice la palabra en Colosenses 1. Él es nuestra esperanza en gloria. Él es lo que tú y yo necesitamos. Por eso necesitamos hacer del Señor nuestro más grande deseo y nuestro más grande anhelo. Padre, queremos darte muchas gracias en esta tarde, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, por tu amor eterno, tu cariño, tu bondad y tu fidelidad. Gracias por tu palabra que tiene vida, que tiene espíritu, Señor. Gracias porque nos maravilla el hecho de saber que quieres un santuario para ti y que ya no es uno hecho por manos de hombres, Señor, y lo mostraste a través de toda tu palabra, pero que nos has mostrado también, Señor, en este Nuevo Testamento, esta diferente y nueva naturaleza, Señor. Padre, que ese templo y esa casa somos cada uno de nosotros, somos esa habitación, pero Señor, también nos dijiste a través del profeta Isaías, por el Espíritu, que tú habitas con el que es pobre y humilde de espíritu, con el quebrantado, pero que tú vas a mirar y habitar con aquel que también tiembla a tu palabra, que siente respeto, Señor. Padre, gracias por tu amor, por tu cariño, gracias por tu bondad. ¿Cuánto te necesitamos, Señor? Haznos conscientes de esa necesidad de ti en nuestras vidas, para no estar jugando con versículos solamente, Señor, sino ser prácticos, de venir, de presentarnos, de exponernos delante de ti, Señor Dios de los cielos, y perdona nuestra altivez, perdona nuestro orgullo, Señor, y perdona nuestra vanagloria. Señor, el hecho de que no descansemos en ti, que no reposemos en ti, como tú anoche me mostrabas, es un vestigio del orgulloso y de los soberbios que somos, Señor. Cuando no logramos descansar y reposar en ti, es solamente una muestra de lo orgullosos y de lo altivos que somos. Hoy te pedimos perdón, nos arrepentimos y hoy pedimos también tu ayuda. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos, Padre, en esta tarde, en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor Rey eterno en gloria, y por el poder de tu Santo Espíritu. Haz esa obra en nosotros, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén, Señor. Amén y amén. Iglesia hermosa del Señor y todas las personas que se han unido a esta transmisión, donde quiera que se encuentren, bendiciones para todos ustedes. Que la paz de Dios que inunda, que sobrepasa todo entendimiento, inunde sus corazones y pensamientos en Cristo Jesús. Que Dios derrame sobre nosotros un bautismo de arrepentimiento para no creernos que es que ya estamos listos, sobrados. Lo necesitamos a Él. En todo tiempo y en todo momento lo necesitamos a Él. Que Dios nos ayude a trabajar con nuestro orgullo, con nuestra soberbia y con nuestra altivez, para que verdaderamente podamos descansar y reposar en los brazos de nuestro Señor. Que Dios siga haciendo su preciosa obra en sus vidas, sus casas, hogares, familiares. Que nos estemos preparando todo este tiempo para lo que Dios tiene para nosotros. Que usted tenga un resto de tarde, de noche placentera en el Señor. Que Dios lo inunde con su amor. Que Dios lo inunde con su bondad. Que Dios lo llene de la vida, de la presencia del Dios Todopoderoso.
Que Dios se convierta en nuestra más grande verdad y en nuestra más grande pasión en cada una de nuestras vidas y en cada uno de nuestros corazones. Bendiciones para todos ustedes, mucho ánimo de la mano de nuestro Señor, colocando su atención, colocando su mirada, su esperanza en el Señor, pidiéndole a Dios que nos muestre lo que está en nuestros corazones que no es del agrado de Él, para nosotros poderlo charlar con Dios y pedirle perdón, arrepentirnos y poder permitirle al Señor que nos habite como Él tanto anhela habitar al ser humano, porque para esto fuimos creados. Bendiciones para todos ustedes. Mañana, con la ayuda del Señor, con la guía y la dirección de Dios, estaremos nuevamente en nuestra transmisión a las 5 de la tarde. Bendiciones para todos, muchas bendiciones, y que Dios se convierta en lo más grande para cada una de nuestras vidas. Que tengan una excelente tarde y una excelente noche. Bendiciones para todos en Cristo Jesús.